Amén. Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Una vez más les saludamos en el nombre del Señor Jesús, nuestra hermana Brigitte Prieto. Dios le bendiga, hermana Brigitte. Dice bendiciones, mi querido pastor José, mis queridos hermanos y su familia. Que nuestro Señor Jesús nos proteja y guíe siempre. Amén. Dios le bendiga, hermana Brigitte. También mi hermano Luis del lugar de Quilpue. Dios le bendiga a mi hermano Luis Arias. Amén. Le bendiga al Señor grandemente. Amén. También nuestra hermana Sandra Nayaret, hermana y esposa, o esposa y hermana. Buenas noches, dice Pastor José Pérez. El Señor Jesucristo le bendiga. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Bendiciones, querido Pastor José y todos los hermanos en Jesús que se conectan a la transmisión. También saludamos a nuestro hermano Humberto Fuentes, del lugar de Maipú. Dios le bendiga, hermano Humberto. El miércoles tenemos culto en el lugar de Maipú, si Dios así lo permite. Bien, una de las razones que teníamos, ¿cierto? Vamos a ir pausadamente esta noche, tranquilamente. Luego tenemos la oración a las 10. Amén. Y le invito a escuchar este audio, a ver si lo podemos poner. Y luego vamos a ir con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Como se explicó en el anterior video, el neopaganismo va absorbiendo a la sociedad de maneras tan simples y a la vez tan complejas que es difícil determinar dónde comienza lo bueno y dónde termina lo malo. Así pues, ya abordamos el conocimiento y la moral, que está fuertemente influenciado. Bien, voy a irlo deteniendo el video a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Le ruego que pongan mucha atención. Lo que logré en lo personal estudiar, captar de esta situación, que se llama, o este movimiento, este pensamiento, que se llama el neopaganismo. El neopaganismo es un conjunto de movimientos espirituales modernos que reviven o se inspiran en religiones politeístas precristianas, integrando a menudo una visión ecológica y panteísta. Estas corrientes suelen ser politeístas, descentralizadas y contraculturales, incluyendo la Wicca y el druidismo y el reconstruccionismo. Bien, lo que relataba el hombre acá, ¿cierto? Voy a ir a la escritura también. Colosenses, ¿cierto? Colosenses 3, capítulo 3. Esperamos que Dios nos acompañe, ¿cierto? En esta enseñanza. Y como le dije, vamos a hacer muy pausadamente. Dice el capítulo 2, mirad que nadie, en 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese que este versículo tan cortito ya nos advierte, ya años atrás, lo que había de venir. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, escríbala ahí y la vamos a desarrollar. Voy a poner nuevamente el audio, perdón. Y fíjense en un detalle. Escuchen. ¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Como se explicó en el anterior video, el neopaganismo va absorbiendo a la sociedad de maneras tan simples y a la vez tan complejas que es difícil determinar dónde comienza lo bueno y dónde termina lo malo. Así pues, Allspace elimina hasta el 99% de bacterias del malo. Perdón. Bien, ahí habla claramente un poco la definición de este sistema que se llama el neopaganismo, que va absorbiendo a la sociedad, ojo, pero una sociedad sin Dios, la cual la sociedad que no tiene a Dios no puede determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Esa es una mentalidad que
que le llamamos nosotros, tiene un nombre, perdón, no sé, no lo recuerdo en este momento, relativa. No hay claridad con respecto a qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, el neopaganismo va incluyendo en la sociedad ideas que están fundamentadas o están sacadas, ¿cierto?, de diferentes corrientes, ¿sí? De diferentes corrientes, de diferentes pensamientos, y que se van integrando, ¿cierto?, y van formando una nueva era, una nueva religión, sociedad pagana. ¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Como se explicó en el anterior video, el neopaganismo va absorbiendo a la sociedad de maneras tan simples y a la vez tan complejas que es difícil determinar dónde comienza lo bueno y dónde termina lo malo. Así pues, ya abordamos el conocimiento y la moral que están fuertemente influenciadas en el neopaganismo. Ahora analizaremos la teología y la vida cotidiana. El neopaganismo, como hemos visto, es la ausencia de Dios en la vida misma de las personas. Toda persona que no tiene a Dios o que tiene la ausencia de Dios es presa fácil de este pensamiento, que al parecer, como decía, es muy difícil verlo si no tiene a Dios morando en nuestra vida. Es muy difícil verlo, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Dónde está el límite? La sociedad no se pone límite porque la sociedad moderna no tiene a Dios, y hemos ido viendo cómo ha ido escalando el comportamiento de la sociedad del mundo, el cual Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, aquí es donde, hermanos, no solamente tenemos que demostrar con nuestro comportamiento que no somos del mundo, sino también con nuestra convicción, con nuestra fe. La Escritura nos habla de fe. Ciertamente, si usted ve los primeros discípulos de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, ¿cierto?, por decirlo así, ellos no se movieron ni un ápice de lo que Cristo le había enseñado. No transaron con nadie, a tal punto que dieron su vida, como la dio el Señor, pero en otro ámbito, por defender o guardar el pensamiento que habían heredado de Cristo. Pero al paso de los tiempos, bueno, Satanás es muy astuto, ha ido intensificando, ¿cierto?, la ideología, y ha ido atrapando a la sociedad digo, porque la sociedad que no tiene a Dios, o en la ausencia de Dios. Y no, usted me pero bueno, pues yo tengo a Dios, pero usted tiene hijos, usted tiene, a lo mejor tiene esposa, tiene esposo, tiene hermano, tiene primo, que no tienen a Dios y que están envueltos en esto. Miren. Paganos en la antigüedad, ante la falta de conocimiento pleno de Dios, se limitaban a adorar la naturaleza y la adornaban falsamente con dioses más parecidos al comportamiento humano, ignorando por completo el verdadero amor de Dios. De ello se entiende, pero actualmente el neopaganismo hace que se adore a la naturaleza, pero con un enfoque científico, como si entendiendo los fenómenos científicos se completara el hambre de Dios que anida en el ser humano. El neopaganismo, ¿cierto?, es como una estatura más avanzada con respecto al paganismo. El paganismo, ¿cierto?, tenía sus ideologías, sus ideas, y a través de esas ideas, ¿cierto?, ha ido arrastrando a mucha gente. Mi hermana dice, también se ve en Apocalipsis, claro, el anticristo engañará a muchos, ciertamente, pero el anticristo todavía no está acá. Entonces, para que el anticristo pueda engañar a muchos, hermanos, tiene que estar preparado el terreno. Tiene que haber una siembra para poder cosechar. Y eso es lo que vienen haciendo esta diversidad de pensamientos. ¿Se acuerda que tiempo atrás vimos los pensamientos, los ismos? Relativismo,
el materialismo, el nepotismo y todos estos terminados en ismo. Entonces, yo podría decir que el neopaganismo es como la coronación, ¿cierto?, del paganismo, o en una versión más, como dicen, 2.0. Y ahora, por eso que tenemos que tener cuidado, y por eso que el alejarse de Dios, hermanos, no nos hace bien, porque empezamos a pensar diferente, empezamos a introducir otros pensamientos. Sigamos escuchando. Pero paradójicamente, uno pensaría que la ciencia abarcaría el todo, y la gente, por lo menos, se contentaría con vivir el presente. Pero lamentablemente no es así, pues las corrientes esotéricas van tomando fuerza, pues la gente que tiene a Dios vive el presente, pero quien se aleja de Dios vive constantemente pensando en la incertidumbre, pues las ovejas alejadas del pastor no saben sino caminar en círculos. Pues el futuro es para las personas que tienen los corazones sin Dios y sin paz, pues quien tiene a Dios no necesita saber el futuro, pues les basta el momento presente para vivir intensamente. Y es por eso que en la sociedad suceden estos dos fenómenos del neopaganismo. Es decir, por un lado, sectores que no creen en nada y se conforman con vivir resignados a sobrevivir sin esperanza de un mundo más allá del conocido. Y por otro lado, gente viviendo en el esoterismo y la constante búsqueda del mal para resolver sus conflictos existenciales, pues están llenos de inseguridad. Ahí está cómo la ideología del hombre se ha ido renovando, pero no para bien. Hay avances tecnológicos, hay avances científicos, pero aún así el hombre no está satisfecho. No está satisfecho. Ahora, ¿por qué no está satisfecho el hombre? Porque ciertamente el vacío que el hombre tiene no lo puede llenar ni el avance tecnológico, ni el avance científico, ni el avance de la ciencia por querer salvar la vida, porque hasta aquí, aunque la ciencia haya aumentado, ¿cierto? Aunque se esté experimentando con diferentes cosas, no han logrado detener la muerte. Si bien es cierto, y ahí lo que nosotros tenemos que pensar con mucha cordura, para no dejar los hermanos embaucar con todos estos avances, que lo único que pretenden es apartarnos de Dios. Por eso que claramente dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. Porque un alma insatisfecha va a buscar satisfacción o va a buscar la felicidad siempre. Va a querer buscar la satisfacción, y a veces aún dentro del mal, consultando a los brujos, consultando el tarot, consultando muchas cosas, ¿verdad? Porque va a querer satisfacer su necesidad, su vacío. Por eso es que nosotros vemos que muchos buscan en los placeres, en los vicios de esta tierra, querer ser felices. Pero el hombre no puede alcanzar la felicidad si Dios no está en él. Sigamos. E ignorancia. Así pues, la nueva era utiliza estas dos posturas de la ciencia y las aplica cuando les conviene. Los que no creen en nada utilizan la bandera de la comprobación para negar la fe, y los esotéricos la utilizan para cambiarla a su antojo, usando los datos científicos que les convengan, y con esos datos buscar generar más confusión que certeza, y así sostener sus ideas dándoles un toque pseudocientífico a sus creencias. Las nuevas generaciones van creciendo sin Dios, cuestionando su fe y atacando los principios de amor que sembraron sus padres. Las nuevas generaciones van creciendo, escuche bien, sin Dios, generando ya la desconfianza o desechando los principios que sus padres le han enseñado. Por eso vemos una sociedad rebelde, porque el problema está aquí, en los pensamientos.
Satanás de una u otra manera. Por eso es que la Escritura advierte, hermanos amados, que debemos tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que lo pilla débil. Sigamos. Van viviendo sin la visión de la recompensa de amor de aquellos que perseveraron en la fe y lucharon por convertir al mundo a través del amor de Dios. Esto hace que su vida se convierta en una rutina sin sentido. En el paganismo antiguo, la gente se resignaba a vivir sin más sentido que su propia vida, y pensaban que al partir de este mundo, su cuerpo se volvería al polvo y nada más. Y en el neopaganismo sucede lo mismo, solo que la gente vive esclavizada a un sistema de trabajos, deudas, sueños sin sentido y formas muy mundanas, dejando su alma atrofiada para pensar no más allá de su propia vida, sin esperanza en el más allá. En el paganismo piensan, ¿ve? El hombre piensa, esto ha generado el egoísmo humano, ¿cierto? Que el hombre piensa en satisfacerse él. Es totalmente contrario con la enseñanza de Jesucristo. Cristo no vino a satisfacerse él, ¿no? Cristo vino a satisfacer nuestra necesidad, lo que nosotros necesitamos. Él instruye a la iglesia en el mismo camino que él tomó. Pero hoy día la sociedad practica el egoísmo, el yo personal. Quiero yo ser el centro de toda la sociedad. Y por eso hoy día vemos muchas cosas que están sucediendo en la familia. Sigamos. El paganismo antiguo perdían su dignidad al adorar a las personas que lograban algo mundano, hasta el punto de adorarlos como semidioses, ya fueran atletas, artistas, millonarios o emperadores. La gente los ensalzaba y vivía contemplando las hazañas que hacían o los espectáculos que generaban. En los tiempos actuales, el neopaganismo es una fábrica de falsos ídolos que engañan con sus vidas o sus actos a quienes no encuentran la paz que Dios otorga. Es por eso que los programas de entretenimiento van marcando las pausas para vivir, pensando en los artistas del momento, viviendo e imaginando la falsa felicidad de sus vidas de aquellos que se muestran en los medios de comunicación. La televisión a nosotros nos muestra otra vida, diferente a esta. En cambio, la Escritura nos muestra la realidad. Esta es la realidad, este es el mundo real. Este es el mundo real. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo vencí al mundo. En el día del bien goza del bien, en el día del mal considera, porque ambas cosas hizo Dios. O sea, no todo va a ser siempre color de rosa, hermanos amados. No siempre va a ser sonrisas. También va a haber llanto. No solamente va a ser alegría, también va a haber tristeza. Entonces nosotros como iglesia debemos estar preparados para todos esos acontecimientos, aún esos pensamientos de quitar el dolor, de no sufrir el dolor, porque la gente no quiere sufrir hoy día. Busca los medios, aunque sean medios, hermanos, que vayan contra Dios, de querer, como se llama, el narcisismo, de no querer sufrir, de evitar el sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura con respecto al sufrimiento? Por ejemplo, a la aflicción que usted o yo podamos tener. No es que seamos masoquistas. Cuando Dios nos hace pasar por las aflicciones, no os extrañéis por el fuego de prueba que ha sobrevenido. Tiene un fin. Tiene un fin. Hay una vida que es real, hermanos amados, que es producto del pecado. Todas las cosas que han venido. Usted tiene que leer la historia del mundo y darse cuenta que el mundo nunca ha cambiado. El hombre, cuando hablo del mundo, estoy hablando de la gente que compone el mundo. Porque el carácter de la persona sin Dios, hermanos amados, es nefasto. Es como decía ahí el hombre que los que tienen la ausencia de Dios son como ovejas que vagan en círculo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Sigamos. Siendo que muchos artistas llevan una vida marcada por los excesos o la falta de amor.
Los ídolos, pero los más de ídolos uno tiene que terrenales. sonreír sin ganas y ponerse la máscara de la alegría mundana para poder seguir adelante, entre cada espectáculo o programa. Esas personas que buscaron en la fama, en el poder, la fortuna, la belleza, la plenitud de sus vidas. Y lo único que recogerán será el vacío existencial, la tristeza por... Hemos recibido testimonios de mucha gente que a través de la fama ha conseguido dinero y han testimoniado que tienen un gran vacío, aunque tengan fama, aunque tengan riqueza. Nosotros muchas veces decimos, pero si solucionaron, si tuviera un poco más de dinero. No es, ese no es el problema. El problema es cómo yo pienso. El problema es cómo yo me limito con el pensamiento que tengo. Pablo tiene una expresión y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabe que lamentablemente estos pensamientos que están insertados en la nueva era, están en la iglesia. Están en la iglesia. ¿Sí? No sentirse plenos, el vacío de su alma, y al final de sus días, ya sea en la vejez y en la enfermedad, una desesperación porque nunca descubrieron el amor de Dios que los esperaba día con día a que abrieran la puerta de su corazón a su amor. O también, por otro lado, la sociedad va idolatrando deportistas o equipos deportivos, vendiendo un espectáculo lleno de trampas y triunfos efímeros y ajenos. Por eso es que usted ve tanto fanatismo en los jóvenes, por ejemplo, con los clubes deportivos, utilizando camisetas, ciertos utensilios que usan, porque para ellos eso les llena. Pero al final del camino, al final del día, se encuentran con su alma vacía. Ahora, es como estar escuchando a Salomón, cuando Salomón habla de esto, de que todo es vanidad. Que en unas cuantas temporadas solo serán estadísticas que solo unos cuantos le importarán en el futuro. Exacto. O también, se idolatran millonarios o empresarios, que más de uno de ellos fundó su fortuna en las lágrimas o sufrimientos de sus trabajadores. Se llenaron de estafas y trampas para sostener su estilo de vida. O también, se idolatran a los políticos o gente poderosa. Esos políticos sin escrúpulos que venden la solución rápida y sin esfuerzo. Y tristemente, la gente alejada de la verdad creen que el mundo se resolverá porque votaron por un partido o por un candidato. Pero esos políticos solo viven para acumular el poder y las riquezas, y para alcanzarlas. Amén. El Señor dijo que si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Entonces, hermanos, no podemos adoptar nosotros este pensamiento. Por eso que dice, no podemos nosotros claudicar entre dos pensamientos. Debemos decidirnos. Y corromperán a quien se les ponga enfrente. Y esos países que adoran a sus líderes terminarán peor que antes. Porque hay un detalle, pues al poder se le exige, no se le alaba. Y aún más, bien dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y entre más se adore a un político, tanto más ese país caerá en el fango de la derrota. Y esos son los nuevos dioses que van envolviendo las conciencias de las personas. Y es por eso que las personas actualmente viven desilusionadas, pues esos artistas tarde que temprano sucumben ante la moda o el estilo. Los deportistas dejan la plenitud de sus fuerzas. Los millonarios dejan sus riquezas y su vida. Y los políticos sucumben ante el poder o su soberbia, dejando en quienes refugiaron su esperanza en ellos un rastro de apatía o decepción. Pues quien basa su fe en la fortaleza del barro del mundo, terminará recogiendo los pedazos de su propia dignidad. El neopaganismo nos quiere distraídos y acomplejados, para así generarnos la falsa sensación que a la única persona que debemos satisfacer es a nosotros mismos. Y tristemente, podemos caer en sus garras, y llorar por personajes de novela que no existen. Desesperar. ¿Ve? Es más que claro. ¿A qué va el neopaganismo al final? A endiosar al hombre. Sí. Por eso que el hombre, hermanos amados, lo que cita él, la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo como carne, ¿cierto?
y su corazón se aparta del Señor, hay que tener cuidado. Eso, por ejemplo, esa ideología de aplaudir a los hermanos, a las hermanas en la iglesia, es querer engrandecerlo en cierto modo. No es una bienvenida. No, no, la iglesia no acostumbraba, ¿cierto?, a aplaudir en los cultos. Se acostumbraba a decir amén. Vamos. O alegrarse por derrotas o triunfos del equipo favorito, pero no son ni sus derrotas ni sus triunfos, pues es un simple espectáculo que se renueva cada 6 meses o cada año. O de trabajar e idolatrar a líderes empresariales que a la menor provocación despedirán a sus empleados, ya sea por la edad o por la necesidad de sostener a la empresa. O desalentarse del gobierno, pues el político en turno mostró su verdadera intención, que era la de llenar su ego y sus bolsillos, dejando a sus gobernados más endeudados y con más problemas. Amén. Es por eso que la sociedad actual vive de la desesperanza y el vacío existencial, dando vueltas en una rutina condenada al olvido trascendental. El neopaganismo es la agonía de la alegría y de la armonía social. El neopaganismo se vende en programas y plataformas, enseñando que la vida es fácil y sin sentido, y se rige por la normalización de la inmoralidad y la destrucción de la fe, con la distracción constante, cuestionando lo eterno y solo buscando el producto de moda, que algún día te dará la felicidad, si la consumes, claro. Cuestionando lo eterno, fíjese. Entonces, este neopaganismo lo único que quiere llevar al hombre, si bien es cierto, a retroceder en el tiempo, ¿verdad?, y llevarlo a una ideología totalmente contraria a lo que es la palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermano, la palabra. Y con esto las manos de las personas se encuentran atadas para el amor. Y con esto vendrán más persecuciones para la fe. Y habrá mártires, pero la mayoría serán gente atacada, no con espadas, sino con indiferencia, de ver cómo sus creencias y principios son poco apreciados, o en definitiva, menospreciados con odio. La sociedad se enfría en la fe, pues el mundo se ha vuelto muy atractivo, y solo los autosacrifican. La sociedad se enfría en la fe. Te dará la felicidad. El si mundo la consumes, claro. Es más atractivo. Y con que la vida es fácil y sin sentido, y se rige por la normalización de la inmoralidad y la destrucción de la fe, con la distracción constante, cuestionando lo eterno. Con la destrucción constante. ¿Qué es lo que pretende hacer este pensamiento, esta ideología? A usted, a mí y a todos los que hemos creído, apartarnos. Por eso cuando hay menosprecio, hermano, a leer la Escritura, cuando hay menosprecio a orar, cuando hay menosprecio a congregarse, y solo buscando el producto de moda, estamos que algún día te dará la felicidad, si la consumes, claro. Este producto. Y con esto las manos de las personas se encuentran atadas para el amor. Y con esto vendrán más persecuciones para la fe. Y habrá mártires, pero la mayoría serán gente atacada, no con espadas, sino con indiferencia. De ver cómo sus creencias y principios son poco apreciados, o en definitiva, menospreciados con odio. La sociedad se enfría en la fe, pues el mundo se ha vuelto muy atractivo, y solo los autosacrificados sobrevivirán a los embates del mal que busca devorar a los elegidos. Habrá mucha soledad, pues el neopaganismo es el desierto del alma. Solo los que no caigan en extremismo salvaguardarán la gracia santificante, pues todo aquel que se escandalice terminará caminando al ritmo del neopaganismo. Es por eso que la única salida son los sacramentos, la oración, ayunos y sacrificios nos preservarán de la destrucción. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso. ¿Qué le parece? Ahí lo hemos compartido de a poco, pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Sí? Si entendió algo con respecto a esta ideología, perdón, o a este pensamiento que se va embotando
o se va alojando en la mente de las personas. Yo días atrás conversaba con alguien y le decía, es muy difícil que entre más gente al Evangelio, de verdad. Porque hay un menosprecio, el mundo está más atractivo, tal como este hombre dice, no es que yo tenga, pero el mundo es más atractivo para el hombre que el Evangelio, ¿sí? Porque los pensamientos del hombre ya están siendo gobernados por el diablo, ¿sí? Ahora, por eso es esencial que se predique la palabra. Por eso es esencial, por eso que Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que exhortara, que redargüeyera. Porque la palabra tiene una gran importancia. La palabra, hermanos amados, es poderosa. Ahora, yo una vez dije que nosotros podíamos juzgar todas las cosas, pero desde la Escritura hacia allá. El problema del neopaganismo, que se introduce, ¿cierto?, a través de lectura, a través de obras, a través de cosas, ¿cierto?, se introduce en su mente y eso cuestiona, ese pensamiento cuestiona la Escritura. Y por eso hoy día vemos tantos detractores de la palabra. Entonces, es importante, hermano, que usted dé el tiempo a leer la Escritura diariamente. Es importante porque la iglesia no solamente está siendo atacada de afuera, la iglesia está siendo atacada de adentro. Hay falsos predicadores que están introduciendo herejías destructoras. ¿Destructoras de qué? De su fe, por hermano. De mi fe, de la fe de la iglesia. Están cambiando el mensaje de Dios por el pensamiento humano. Ay, pues que toma la Escritura, pero fíjese por dónde lo llevan. Cómo sacan los textos fuera de contexto para arrastrar al creyente, si esa es la ideología. Esta gran religión se va a concretar en un día con el anticristo. Ahí se va a concretar. Dice mi hermana, es totalmente verdadero. Hay muchas distracciones en el mundo y nadie quiere entender la palabra de nuestro Señor Jesús. El mundo no está interesado en hacer la voluntad de nuestro Señor. Por supuesto. Para muestra un botón. ¿Cuántos se han bautizado? Se han emocionado y han tomado el bautismo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos de esos que un día tomaron el nombre de Jesús, emocionados, que a lo mejor lloraron, no lo sé, hoy día están perseverando? Ahora, perseverar no significa solamente, yo voy un día a la iglesia, un día. Perseverar en las cosas del Señor, perseverar en la doctrina de Cristo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, fíjese, lo que me viene a la mente, y lo voy a leer. Y perseveraban, escuche, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza que Cristo impartió. Esa es la doctrina de los apóstoles. En la comunión, uno con otro. Hoy día no tenemos comunión verdadera. Tenemos comunión por temporadas. Comunión temporal. ¿Sí? En la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 cosas son fundamentales. Y con el tiempo, Satanás se ha encargado de que esto se vaya diluyendo. ¿Sí? Se vaya diluyendo. Por eso quiero escuchar o quiero leer su opinión. Parece que la pura hermana Brigitte está aquí. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, la fe, la perseverancia y el amor por nuestro Señor Jesús es lo único que nos ayuda. Sí, hermana Brigitte, sí. Pero es que ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Hoy día el trabajo nos deja fuera de congregarnos. Hoy día el trabajo, el afán, nos deja fuera de una hora de orar. El trabajo nos deja fuera ¿de qué? De escudriñar la Escritura.
¿Por qué no nos damos el tiempo? ¿Por qué no ponemos a Dios en primer lugar, como lo puso la iglesia primitiva? Porque hay muchas distracciones. Ahora, distracciones no se trata solamente en el sentido de que yo voy a ir a algún lugar a pasarlo y no. Distracción puede ser cualquier cosa. Pastor, la doctrina de los apóstoles era lo que el Señor Jesús les enseñó durante su ministerio. ¿Sí? Esa es la doctrina de los apóstoles. El Señor les enseñó muchas cosas. Muchas cosas tengo que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él lo guiará. Entonces lo que el Espíritu Santo le confirmó, que era el mismo Jesús vuelto en otra forma, le confirmó lo mismo que Él le enseñó. Por ejemplo, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Bendice al que te maldice. Y eso ya hoy día no se practica. Mi hermana dice, ¿es lo que debemos hacer? Claro. Claro, hermano. Si qué es lo que me conviene a mí. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Si los cultos, cierto que son cultos de adoración, de enseñanza a Dios, son para que usted aprenda y afirme su fe, su convicción, su pensamiento, es una convicción, hermanos amados. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Entonces, este pensamiento está sutilmente arrastrando a mucha gente. Mire, voy a poner un ejemplo, los viejitos antiguos que se convertían en el Evangelio, ellos trabajaban en construcciones, ¿sabe que ellos no pasaban a la casa? Ellos se venían del trabajo al culto, por poner un ejemplo, con su ollita y llegaban ahí al culto. Y había un deseo de ir a la iglesia, había un anhelo, había una lucha, pero la iglesia vencía. Hoy día no. No, primero esto. Y yo digo para todo en general. Para todos nosotros. Hoy día no. Cualquier cosa a nosotros nos detiene. ¿Y sabe por qué? Porque eso demuestra nuestra poca convicción. Nuestra poca convicción. O sea, eso prueba, hermanos amados, que nos falta. Que como creyentes nos falta. No está ese fervor. Imagínense los católicos el día 8 de diciembre se pegan en la caminata de Santiago allá a los Vázquez a ver un mono que ni les habla. Pero esa es su convicción. Y son fieles a su convicción. Y eso le dijo el Señor a Israel. Los dioses de las otras naciones han dejado de ser dioses para ellos. Jamás. ¿Y por qué el Dios nuestro dejó de ser nuestro Dios? Y ya no seguimos la doctrina que Él sigue. Satanás es astuto. Satanás es astuto, hermano. Y si usted está peleando con sus propias fuerzas, tarde o temprano va a caer. ¿De verdad? Tarde o temprano va a caer. Porque usted está peleando con su propia fuerza, con su convicción personal, no con la que le da la palabra. La palabra a nosotros nos otorga sabiduría, la palabra nos otorga fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y con esa fe yo debo combatir. Pero si yo menosprecio esa fe, ¿qué arma me queda? ¿Qué arma me queda? Mire, le voy a poner un ejemplo matemático. Usted, si su iglesia, el lugar donde usted se reúne, hace culto los días martes, 2 horas, jueves, 2 horas y domingo, 2 horas, ¿ya? Usted escucha palabra, de esas 2 horas, voy a ponerle 40 minutos. 40 minutos y 40 minutos. Gracias, Dios le bendiga, pastor. Muchas bendiciones. 120 minutos que usted escucha palabra. A la semana. Escuche bien. A la semana.
120 minutos cada 7 días. O sea, al mes, usted en una semana, pues, yo estoy poniéndome el caso hipotético que usted no escuche más mensajes, ni lea la Biblia. 4 por 2, 8, y 4 por 1, 4. Al mes usted escucha palabra 480 minutos, que vienen siendo casi 4 horas, más o menos. ¿Ya? Y si usted lo saca al año, 480 por 12, ¿7? 5.760, a ver, 480 minutos, 5.760 minutos. Usted al año escucha la palabra. Estamos hablando de minutos. Entonces, la pregunta es, con ese poquito, ¿cómo estará usted en su mente? ¿Cuánto tendrá de Cristo en su mente? Por eso que tenemos que tener cuidado, hermano. Debemos ser pujantes, debemos ser perseverantes en lo que hemos creído. Porque si usted no es perseverante en lo que cree, entonces nunca ha creído. Nunca ha creído. Y se lo vuelvo a decir. Los pensamientos filosóficos, los pensamientos de la nueva era, están expresados en los púlpitos hoy día. ¿Sí? Se lo compruebo. Son 8 horas al mes. Gracias, hermano Luis. 8 por 12, ¿cuántos serían? En 10 son 80 horas. 80 horas. En 10 meses. 80, 96 horas. ¿Cuántos días son? A ver si me multiplico los días, hermano. 96 horas. ¿Cuántos días? ¿Cuánto de la hora tiene el día 24? 24 por 3 parece, ¿no? 3 por 4, 12. 1. Se lo estoy sacando matemáticamente. 3 por 2, 6 y 1, 7. En 3 días. Son como 4 días. Usted come como 4 días al año. 4 días al año. Entonces la pregunta del millón. Si usted en el año come 4 días la comida natural, ¿vivirá? ¿Por qué no me responde, por favor? No estoy presteando, pero estoy haciéndole entender. Sencillamente, ¿por qué no me responde? Si usted come 4 días al año, esa comida que después va a la letrina y que nos mantiene, ¿podría estar vivo ahora? Ya. Entonces, haga eso espiritualmente. Respóndase solo. ¿Espiritualmente usted se siente vivo? Tenemos que meditar, hermano. Tenemos que meditar. No debemos desviar nuestra mirada del Señor. Miradme a mí, todos los términos de la tierra y ser salvo. Gracias, Pastor Guillermo. Dios le bendiga. Saludos de Rancagua ese, mi pastor. Dios le bendiga. ¿Podrá ser salvo? ¿Podrá estar vivo espiritualmente? Respóndase usted, pues. Aquí mi hermana me dice con respecto a la comida para nada, lógico. Pero con respecto a lo espiritual, 4 días al año, gracias hermano Luis. Si usted come espiritualmente 4 días al año, ¿estará vivo? Claro que es astuto, pues, hermana. Pero Dios nos ha dotado de sabiduría, pues. Se lo vuelvo a decir, por eso que el Señor inspira al apóstol Pablo para escribirle a Timoteo desde la cárcel y decirle: Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, con toda paz. Pero la palabra, por hermano, la palabra. No prediquen cualquier cosa, la palabra. Enséñenle a la iglesia a combatir, enséñenle lo que tiene, muéstrele a Cristo. Y que la iglesia pueda comer.
¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿para qué se bautizó, por hermano? ¿Usted cree que el bautismo le va a salvar si usted está afuera? Si usted está desentendido de Dios. Recuerde que, y le hago un recordatorio, cuando salieron de Egipto, todos pasaron por la nube, por abajo de la nube, y todos pasaron por el mar. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos quedaron tendidos en el desierto? ¿Mm? Meditame. Los pensamientos foráneos, son de afuera. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso que dice que el espiritual todo lo juzga. Todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Cuando usted tiene un acontecimiento, usted juzga. ¿Esto me conviene? Esto no me conviene. Esto lo hago porque me conviene. ¿Mm? ¿Qué le parece, iglesia? Neopaganismo, diversidad que abarca desde la brujería tradicional a la Wicca hasta el reconstruccionismo de tradiciones celtas, germánicas, asatru, eslavas o romanas. Conexión con la naturaleza. Frecuentemente enfatizan la espiritualidad basada en los ciclos naturales de los elementos y una visión sagrada de la tierra. ¿ves? La Pachamama y todas las adoraciones ancestrales y todas las adoraciones del pueblo, toda esa basura está metido en el nuevo pensamiento que es el neopaganismo, doctrina fija. Suelen evitar doctrina fija, ¿ves? O sea, la doctrina de Cristo la evitan. Suelen evitar esta doctrina fija, permitiendo una gran libertad individual en la creencia y la práctica. O sea, usted puede creer cualquier cosa. Puede creer lo que usted quiera. ¿Mm? Adoración de múltiples deidades, a menudo divinidades antiguas de diversas culturas. La Wicca es una de las formas más populares, centrada en la brujería y en la adoración de la diosa y el dios. Reconstruccionismo, ¿qué es lo que busca? Busca rehacer, perdón. Reconstruccionismo busca recrear religiones antiguas con la mayor fidelidad histórica posible, por ejemplo, el helenismo o la Romuva báltica. Druismo, inspirado en los sabios de la antigua cultura celta. Hetenismo o dinismo, reconstrucción de la fe germánica nórdica. Se estima que existen cerca de 1 millón de practicantes en el mundo, en algunos países como Islandia, y el neopaganismo asatru es reconocido el neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeístas anteriores al cristianismo, a menudo emparejados con una interpretación religiosa de la ecología moderna. Este movimiento puede dividirse en 4 grandes ámbitos: la brujería tradicional, la Wicca y tradiciones derivadas de los sincretismos y finalmente diversos tipos de reconstruccionismo neopagano. Ay, Señor. Hay harto que aprender, hermanos amados. Le doy gracias por compartir su pensamiento y escribirnos, pero esto es para que usted y yo nos preocupemos. ¿Tiene hijo usted? Yo también. ¿Tiene nieto? Yo también. Ellos están creciendo y ellos están adoptando todo esto, paulatinamente. Sutilmente Satanás en los colegios, en los programas de YouTube, a través de las redes sociales, embaucan al ser humano. Acá. Aquí está la guerra.
en su cabeza, iglesia. En su cabeza está la iglesia. Por eso que Dios nos dice, en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que de buen nombre. Si hay virtud alguna en ella, de alguna cosa, de algo, en esto pensad, tener el mismo pensamiento. La iglesia debe tener un mismo pensamiento. Hoy día hay diversidad de pensamientos en la iglesia. Pensamientos políticos, pensamientos religiosos, pensamientos de estándar económico, pensamientos de sociales, de estatus sociales. Hay diversidades. ¿Y por qué? Si somos un cuerpo. ¿Te has preguntado eso? Esta mano no va para donde quiere. Esta tampoco. Estas manos están con el cuerpo. Y van donde la cabeza ordene. Los pies igual. Amados, que el Señor Jesús les bendiga. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Gracias, mi hermano Luis, por participar. Tenemos que preocuparnos, hermano. Preocupémonos de esta situación para que Cristo no nos pille volando abajo. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Bien, lo juntamos un rato más en la oración. Bueno, como dije antes, no estuvo mi hermano Leo, no estuvo el pastor invitado, tuvieron problemas, Dios lo sabe, y si Dios le ha placido que podamos haber hecho el programa de esta manera, alabado sea el Señor. Un gran abrazo y lo dejo con esta alabanza para que medite. Y nos vemos más rato, a las 10, en la oración. Gracias al Señor, gracias por su sintonía. Bendiciones.